una columna, por si no saben. Simplemente hay varias formas, como siempre digo. Darío, ¿le querés comentar algo del foro o eso lo decimos después? Después ya lo digo, Vilma, déjame terminar de tomar asistencia. Ok. Entonces, si se fijan, de acuerdo al instructivo, ustedes váyanlo viendo, bájenlo, ténganlo a mano, van a ver que entre frecuencia y después con ejercicios leves, después vienen ejercicios medios e intensos, una columna que detalla, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, indicar cuál es la alta, qué alumnos, qué pacientes tienen frecuencia cardíaca alta. Les muestro una de las formas, simplemente marcando la columna, con botón derecho me permite insertar. Ahí vamos a poner frecuencia alta cuando es mayor a 95. Después ustedes hacen toda la parte, como les dije recién, de formato, ajuste, alineación, borde, sombreado, etc. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Acá, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, tiene que salir la palabra alta si corresponde, si no nada o guión. ¿Qué función podríamos utilizar? Piensen un poquito de las condicionales que puedan conocer y por el chat, no a mí porque yo no estoy viendo el chat, sino a Aníbal o al doctor o a Darío, pónganle qué función ustedes podrían utilizar. Por favor, los que estuvieron ayer, déjenlo a los que están haciendo hoy la clase, que ellos coloquen, ¿sí? Por favor. Sofía Martinato dice función sí. Aníbal, estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Gracias. Bueno, muy bien, sí, es la función condicional más simple, es una pregunta, una condición, un criterio que uno controla y de acuerdo si cumple, realiza determinada actividad, si no otra. Lamentablemente no alcanzamos a ver funciones anidadas. Entonces, llamamos al asistente de funciones, hay por lo menos 3 formas, que es de acá donde dice FX, o donde dice acá el menú fórmulas, o acá donde dice autosuma en más funciones. Cualquiera de ellos llama al asistente, ponemos todo. Si no es una fórmula que hemos usado recientemente, nos conviene poner en todo, está ordenado alfabéticamente, como les comentamos la vez pasada. Siempre que señalemos una función, recuerden que abajo les dice que lo que va en el argumento, es lo que indica entre paréntesis, ¿sí? Y si va con coma, con punto y coma, 2 puntos. Hacemos aceptar. Y fíjense, lo primero que me pregunta es cuál es la prueba lógica. ¿Qué es lo que yo me estoy preguntando? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la condición? Entonces digo, si este paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 95, si se da esa condición, si se cumple ese criterio, esa prueba lógica, quiero que indique que tiene alta frecuencia cardíaca. Si no, podemos poner guiones o no o espacio. ¿Por qué conviene siempre poner alguna indicación tanto por verdadero y falso? Si no ponemos nada, fíjense que ahí les explica, sale la palabra verdadero y sale la palabra falso. ¿Ah? Entonces no nos conviene que salga verdadero o falso, sino que me indique cuál cumple con la condición y cuál no. Hacemos aceptar. Lo voy a poner en otro color para que lo puedan ver bien y distinguir. Y después nosotros podemos hacer el llenado inteligente o el copiado. Esto muchas veces se llama tablero de comando,
van a ver que automáticamente cambia. Si yo acá en vez de 70 le coloco 100, automáticamente cambia la condición. ¿Sí? El día de mañana ustedes están realizando algún tratamiento para bajar la presión arterial, pueden agarrar y hacer un control sobre sus pacientes, que les vaya informando cuál es la frecuencia cardíaca, y cuando va por encima de los valores que supuestamente tienen que estar de acuerdo al tratamiento nuevo que están aplicando, que les avise qué pacientes son, y hacen un control sobre esos pacientes, a lo mejor no tomó la medicación, necesita aumentar la dosis, etc. O sea, cuando ustedes necesitan que les avise cuando hay alguna anomalía, de acuerdo al estudio, al control, a los pacientes que están con los cuales está trabajando, que les avise. Entonces sí se da ese aumento, sí se da esa condición, que les diga quién es, o qué valores tiene de la frecuencia cardíaca o de la hipertensión, para que ustedes puedan actuar en consecuencia. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a ir a los que son tablas resúmenes. Hay una pregunta, Vilma, Sí. de Milagros Allende. Pregunta si puedes repetir el paso de cómo poner a mayor a 95. Bien. Venimos acá, llamamos al asistente, ponemos todo, buscamos la función sí, están todos ordenados alfabéticamente. La prueba lógica es lo que yo quiero controlar, lo que yo estoy preguntando, la condición. Entonces acá yo tengo la frecuencia cardíaca y me pregunto por cada paciente si es mayor a un valor que yo determino. Ese es el mayor. Está en el teclado, suele estar mirando el teclado a la izquierda, cerca de la tecla de mayúscula. Mayor a 95, en este caso. Si se cumple esa condición, esa pregunta, ahí le ponemos que salga alta. La frecuencia cardíaca es alta. Si no baja, normal, o hacemos guiones o espacio en blanco, para que nos salga la palabra falso. Hacemos aceptar y después podemos hacer copiar y pegar, o si no directamente el llenado inteligente. Bien. Vamos a ver la tabla resumen. Mientras vos haces eso, Vilma, yo hago un comentario sobre la función sí. Recuerden que cuando estoy utilizando la función sí, estoy evaluando una celda individual. Por eso hago referencia a una celda a la cual quiero poner a prueba para ver si cumple o no cumple la condición que necesito. Entonces, por eso siempre se hace sobre la celda E4 en este ejemplo y después se rellena para que actualice y dé la respuesta de acuerdo al contenido del resto de celdas. Perfecto, gracias. En la tabla, esta pequeña tabla, la más simple, dice por sexo, femenino, masculino. Frecuencia, en este caso, no se refiere a la frecuencia cardíaca. Frecuencia, van a ver en estadística o bioestadística, se refiere a la cantidad de. O sea, yo quiero saber la cantidad de pacientes, alumnos, mujeres que he atendido, que estoy controlando su presión arterial, y la cantidad de pacientes masculinos con los cuales, o en este caso alumnos, con los cuales he trabajado. Frecuencia es la cantidad de un evento, un hecho, un paciente, un tratamiento, una patología, una internación, lo que sea, es la cantidad de. En este caso, cantidad de mujeres y cantidad de varones. ¿Qué función condicional podríamos utilizar? Recuerden, por favor, los que ya estuvieron ayer, dejarle espacio para los que participan hoy de la clase por primera vez del tema.
Recuerden que la clase que viene es el parcial, van a hacer ejercicios como los que estamos viendo hoy, no solamente con un gráfico, lo más seguro que sea más de un gráfico, más de una tabla resumen, bajarán un archivo de Excel, lo elaborarán y después lo subirán. Ya veremos, tienen ejemplos para poder subir ya. ¿Qué función podríamos utilizar? Condicional. Acá Sofía Martinato dice 2, contar.sí. Bien, es así. Nosotros podemos no saber cuál usar, pero la podemos armar. Es la función contar. Yo quiero saber la cantidad. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo quiero saber la cantidad. Sí. ¿Hay una condición? ¿Hay un criterio? ¿O cuento así todos? Les pregunto, ¿es simplemente contar? ¿O hay un criterio, una condición? Dicen, Sofía, si tiene que ser femenino o masculino. Sí, tiene que ser femenino o Bien. masculino. Hay una condición. Perfecto. Hay una condición, Entonces, dice Octavio, y hay un criterio, lo llama ahí Emilia. perfecto. Entonces, contar, sí. Entonces, vamos al asistente de funciones. Vamos acá a buscar el contar, sí. Acá dice, cuenta la celda en un rango que coincide con la condición. Entonces va a contar cuando se cumpla la condición. Entonces hacemos aceptar, y ahí me pregunta el rango, ¿de dónde a dónde voy a hacer ese control? Y si pasan, ¿de dónde a dónde voy a contar? Entonces, acá nosotros tenemos cargado la parte de información de sexo, lo marcamos, lo podemos escribir. Recuerden que los rangos, todo se puede escribir, toda la fórmula se puede escribir. Excel no hace diferencia entre mayor y menor, pero sí hace distinción entre espacios y acentos. Venimos acá y acá es el criterio. Fíjense, femenino está con 1. Entonces el criterio es que lo que cuente tiene que tener el número 1. Ahí hago aceptar, entonces yo tengo 11 pacientes, 11 alumnos que son mujeres a los cuales hice el control de la frecuencia cardíaca. Traten ustedes de hacer la de contar cuántos pacientes o alumnos masculinos se atendieron. Traten de hacerlos ustedes, así después vemos la parte de porcentaje. ¿Le salió? ¿Cuánto les dio? $8, nos dicen los chicos. Ana Laura, Nazarena Gutiérrez, 8. Bien, vamos a buscar. Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense, este valor absoluto, este 11, 8, lo quiero transformar en valor relativo. Quiero saber el peso de uno con respecto a la otra. Necesitamos un valor que es el cual es mi 100%, mi valor de referencia. En muchos casos es el total de pacientes que yo atendí, pero en otros casos puede ser el promedio, puede ser un valor establecido por la OMS, por la clínica o institución donde trabajan, y lo comparan con ese valor de referencia para ver qué peso tiene. En este caso vamos a usar el total de pacientes con los cuales hemos trabajado, llamamos al asistente suma, autosuma, entonces ahora hacemos
La regla de 3 simple, donde transformo este 11 en un valor porcentual para saber el peso. Lo dividimos por el valor de referencia, que en este caso es el total. Recuerden que hablamos del signo pesos, ustedes lo pueden escribir o con F4 se coloca, para después hacer llenado o copiado inteligente. Ahora tenemos nada más que en 2 datos, pero el día de mañana ustedes van a tener más datos, van a hacer otro tipo de tablas, entonces necesitan fijar el valor de referencia, que en este caso es el total. Hacemos aceptar, después lo que hacemos acá es, lo hacemos porcentual, que tenga el símbolo, y después colocan 1 o 2 decimales, ¿sí? Eso como ustedes quieran. Y después hacemos el llenado inteligente. Entonces ya no es 11, sino un 57,8,9% de los pacientes, los alumnos que yo atendí, son mujeres y un 42% son varones. Esto es una fórmula con la cual trabajamos la clase pasada. ¿Sí? Preguntan, Vilma, si lo puedes repetir. Bien, lo repito acá al lado. Hacemos igual el valor incógnita dividido mi valor de referencia. Le ponemos F4 para, como siempre, el valor de referencia siempre es 1. Entonces apretamos, no siempre, en este caso es 1, ambos se comparan con el total. Presionamos F4 para usar el símbolo pesos, pesos columna, pesos fila. En este caso, como es hacia abajo, lo que se mueve es la fila nada más. Está de más poner el peso en la columna, pero el F4 lo coloca en los dos. Lo pueden hacer ustedes manualmente, no importa si es mayúscula y minúscula, tengan cuidado con los espacios y los acentos. Hago aceptar, ahora lo hago porcentual, para que pase del estado de índice, le aumento 1 o 2 decimales, y después hago llenado inteligente. Recuerden, chicos, para aquellos que no tienen F4 en sus PC, en sus teclados, que lo pueden hacer manualmente, señalando con el signo pesos en la celda con la cual quieren trabajar, digamos. Perdón, Vilma. No, está bien, está bien. Yo no puedo ver el chat. La próxima tabla vamos a usar otra función condicional. Estoy escribiendo los datos y ahora la realizamos. Les pregunto yo primero. Fíjense, frecuencia cardíaca, 70, 79, 80, 89, 90, 99, frecuencia y el tema porcentual. Yo acá lo que quiero saber es, frecuencia, hablamos que es la cantidad de. Yo quiero saber la cantidad de pacientes cuya frecuencia cardíaca está entre el rango 70 y 79. ¿Sí? Después, qué pacientes, qué alumnos tengo con una frecuencia que va en el rango entre 80 y 89, y así. ¿Qué función condicional podría utilizar? Octavio nos dice, contar sí. ¿Podría ser una? Sí, vamos a ver. La misma que la anterior. Contar sí conjunto, nos dice Bien. Sofía. Vengamos acá.
Vamos por la primera opción. Contar sí. El rango, vengo acá tengo la frecuencia, ¿sí? Y pongo criterio. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos criterios, condiciones tengo? ¿1, 2, 3? Fíjense. ¿Cuántos controles tengo que hacer? ¿Cuántos criterios? Sofía dice que hay dos conjuntos. 5 conjuntos, dice. Los chicos, Rosario, 5 criterios. Bien. 5 dicen los chicos. 5. Bueno, en realidad hay 2 criterios y controles que yo tengo que hacer. Yo tengo que fijarme de contar aquellos alumnos pacientes que sean mayor o igual a una frecuencia y menor a otra. Ahora vemos 5. Mañana pueden ser que tenga 6 grupos, que haga de 70 a 75, de 75 a 80, y tenga a lo mejor en vez de 5, tenga 10. Pero los criterios, los controles que tengo que hacer es que sea mayor a un valor y menor a otro. Entonces tengo 2. Y acá el contar sí, si ustedes están viendo, solamente permite un criterio, una condición. Necesitamos una función condicional que permita más de uno. Por eso es que usamos el contar sí conjunto. El contar sí conjunto es desde un criterio hasta más de 100 criterios. ¿Mm? Pero vuelvo a decirle, criterio no es porque tenga 5 filas. Los criterios son los controles que yo tengo que hacer, y yo tengo que controlar que sea mayor y otro menor. ¿Mm? Vamos a llamar al asistente de funciones, vamos a buscar el contar sí conjunto. Está el contar sí conjunto, el sumar sí conjunto, el promedio sí conjunto. Ese conjunto hace que pueda controlar o con criterios desde 1 a más de 100. Contar sí conjunto, acá les explica, hacemos aceptar, y primero me pregunta por el primer control que yo quiero hacer, el rango y el criterio 1. El rango, lo que yo quiero controlar, está acá, marco, vengo acá y le digo, fíjense, entre 70 y 79, ¿cómo escribo el criterio? ¿Qué les parece a ustedes? Sofía nos dice mayor o igual a 70. Perdón, menor o igual a 70. Claro. Mayor o igual a 70 y menor o igual a 79. Mayor a 70 y menos de 80. Estamos hablando del primer criterio. Ahí me están dando 2 criterios juntos, ¿sí? Acá el primer control es que sea mayor a un valor. Por ahí dijeron mayor a 70. Si hacemos mayor a 70, estamos perdiendo aquellos pacientes cuya frecuencia sea 70. Es más, que hay varios acá, ¿sí? Entonces tenemos que hacer mayor o igual a 70 o mayor a 69. ¿Mm? Entonces, eso como ustedes quieran. O ponen mayor a 69, yo les voy a poner mayor igual a 70. Pero eso tiene que ser de un control a la vez. No puedo acá mismo poner menor a 79, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a controlar es que sea mayor a un determinado rango. Y ahora me pide el otro control que quiero hacer. Acá Excel no sabe que el rango es el mismo. Siempre voy a estar controlando respecto de mi frecuencia cardíaca. Pero Excel no lo sabe, entonces rango, tengo que volver a marcar todo lo que yo estoy controlando, mirando.
Vengo acá y acá puedo volver a poner lo mismo. O menor a 80 o menor igual a 79. Entonces, el rango para controlar es el mismo, porque estoy controlando que sea mayor y que sea menor a otro. Son dos criterios, dos controles que tengo que hacer. Así sean 5 filas, sean 10 o sean 50. Hago aceptar, y acá tengo el primero. Si yo quiero, ¿han entendido esto para así vemos el tema del llenado inteligente? Los chicos me dicen que sí. Perfecto. Sí. Miren, si yo hago llenado hacia abajo, yo vengo acá y hago la autosuma, me da 22. Pero yo tengo 19 pacientes, ¿sí? O sea que hay algo que no está bien. Fíjense acá, mayor a 70, menor a 79, el rango es E4 a E22. Miren si yo hago el llenado hacia abajo. Me cambió a E5, E23. O sea, el rango me fue cambiando. Porque el llenado hacia abajo, me fue cambiando el rango. En la fórmula anterior sí tenía que ir cambiando porque son distintos pacientes. Pero acá el rango de mi tabla matriz, de mi tabla madre, de mi tabla origen, siempre es el mismo, de E4 a E22. Entonces tengo que fijar acá mi rango, para no tener que hacer 5 veces la misma fórmula. Si quieren hacer 5 veces la misma fórmula, no hay problema. Esto para hacerlo más automático. Yo tengo ahí, presiono F4 o hago todos los signos pesos en las filas, vengo acá, también le pongo F4, hago aceptar, hago el llenado hacia abajo, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que cambiar? El criterio, en vez de 70, acá es 80, ¿sí? Acá en vez de 70 vuelvo a corregir, es el rango de 90 a 99, y así lo voy cambiando. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, acá son dos controles que tenemos que hacer, más allá que 70, 80, 90, 100, son dos controles, que sea mayor o mayor igual a un determinado valor, y el otro control que sea menor o menor igual a otro valor. Entonces usamos contar si conjuntos. Si ustedes quieren, siempre pueden usar contar si conjuntos, si sea un control o 100 controles. ¿Está? La condición es que si es más de un criterio, una condición, un control, sí o sí hay que usar el que es conjunto. Así tenemos que solemos usar contar si conjunto, sumar si conjunto, promedio si conjunto. Y acá lo que hacemos es otra vez ese 5. Yo quiero que ese valor 5 se transforme de valor absoluto a valor relativo, qué peso tiene, es mi incógnita. Entonces, lo señalo y lo divido por mi valor de referencia, que en este caso vamos a usar el total. F4, o ponen ustedes los signos pesos, recuerden que puede ser en minúscula, mayúscula, que hay que tener cuidado en los acentos y espacios. Vamos acá, porcentaje, agreguen 1 o 2 decimales, y después llenado o copiado y pegado inteligente. ¿Sí? Si ya han entendido esto, ahora vamos a hacer un gráfico. Fíjense en el instructivo. Fíjense qué gráfico es. Si es circular, lineal, barra, columna, área.
qué tipo de gráfico es y qué datos son los que se están graficando. Agustín pregunta si puede repetir la parte del porcentaje, y bueno, Manuela me dice que es una barra horizontal. Lo del porcentaje, recuerdan que ya lo vimos la clase pasada, chicos, ¿sí? O sea, estamos volviendo a hacer como 3 veces algo que ustedes ya tenían que tenerlo sabido, y para eso está el foro. Si ustedes practican y ven que no les sale el porcentaje, lo tendrían que haber preguntado por foro, ¿sí? Sí, justo estaba por decir eso mismo que vos me habías pedido que comentara lo del foro, pero permitime. Es llamativo que cosas que hemos dado en la clase pasada, que ustedes no han consultado por el foro, hoy vuelven a preguntarla en clase. Entonces, tengan claro que no van a aprender Excel solamente con las prácticas de clase, si no lo hacen en forma individual y tratando de intentarlo ustedes y tratando de generar la duda, no dirigidos por nosotros. Entonces, evidentemente hay falta de práctica. Entonces, van a tener inconveniente en el momento que llegue el parcial y cuando necesiten Excel no lo van a poder utilizar. Así que esta es la última clase dictada que damos nosotros. Les queda abierto el foro para que puedan consultar. También hemos hablado de eso con la profesora, y que el martes a la mañana esperamos que no empiecen por WhatsApp a tratar de comunicarse con ella para consultarle esto, porque no podemos dar respuesta a todos amontonados a último momento. Así que pónganse las pilas y a trabajar. Gracias, Vilma. De nada, acá hacemos igual, mi valor de incógnita, dividido mi valor de referencia, que en este caso es el total. Utilizo F4 para fijar, es una regla de 3 simple, lo que se utiliza. Hacemos igual, lo transformamos en porcentaje. En general ustedes utilizan 1 o 2 decimales, y después de eso hacemos el llenado o el copiado inteligente. Ahí, como decían, la barra horizontal. Barra ya de por sí es horizontal. Muy bien. Y lo otro, lo que se está graficando, si ustedes ven ahí en el archivo PDF, se está graficando la frecuencia cardíaca de los rangos que tenemos, que acabamos de obtener los resultados. O sea, lo que se grafica es esta columna. En la clase pasada, cuando hice los gráficos, marqué solamente el valor y después le agregué la parte de rótulos y etiquetas. Una vez voy a hacerlo así y otra vez voy a marcar antes los rótulos o etiquetas, para que vean la diferencia. Venimos acá, vamos a insertar como hicimos la clase pasada, vamos a buscar el gráfico en barra. Es un gráfico en barra en 2D o en 3D. En 3 dimensiones, dicen los chicos. Perfecto, en 3D. Fíjense que en la mayoría de las opciones tenemos dentro de lo que es 2D y 3D, 3 opciones, ¿sí? La primera opción significa que cada nueva barra, cada nueva columna, cada nueva línea va a comenzar en 0 de nuevo, va a estar uno debajo del otro. En la que sigue, en la opción que sigue, ya sea en 2D o en 3D, o columna o línea, lo hace uno a continuación de la que sigue, o sea, en la misma línea, en la misma barra. La que sigue es utilizando los valores porcentajes, o sea, que la suma de mis datos lleguen al 100%. En este caso, como ustedes dijeron, es 3D, y es, en este caso, una a continuación, una debajo de la otra. En este caso, no, es porque solamente marco una sola barra,
¿sí? Marcamos una sola columna. Si tuviéramos más de una, habría diferencia. En este caso, no. Hacemos aceptar, este es el gráfico, la forma lo más sencilla posible, se marcaron nada más que los datos, se llamaron el asistente y se hizo aceptar. La solapa que se abre con el gráfico son dos, eso también lo vimos en la clase pasada. Tenemos la de diseño y la de formato. La de formato maneja todo lo que es colores, fondos, borde, relleno, alineación, etc. Y en la parte de diseño es donde tenemos los elementos más importantes, que ¿cuáles son ellos? El primero es seleccionar los datos, es si me olvidé, por ejemplo, datos para graficar, se me agregaron nuevos datos, unos son incorrectos, y para este caso marcar las etiquetas que nos faltaron seleccionar. Después de eso, el otro ítem que se suele usar mucho es el agregar elementos del gráfico. Agregarle los rótulos de los ejes, cambiar las escalas, poner los datos de valores dentro del gráfico, etc. Y el tercero que suele utilizarse acá es el cambiar de gráfico. Yo puedo cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo lineal, sin necesidad de volver a señalar los datos para volver a llamar al asistente de gráfico. Entonces, venimos acá, seleccionamos los datos porque no nos salen los rótulos o etiquetas. Fíjense, miren acá, como la clase pasada, vemos donde dice 1, 2, 3, 4, 5, ponemos editar, y acá ponemos los rótulos, etiquetas que corresponden a esos datos que nosotros hemos señalado. Hacemos aceptar, y después hacemos aceptar. Acá en el título del gráfico ustedes pueden editarlo y cambiar por el dato, por el título que dice frecuencia cardíaca. Acá también, si quieren, tenemos que cambiar los colores. Eso van a ver ustedes que es importante a los fines de si presentan un paper, cuáles son los reglamentos o los requisitos, por ahí le pueden decir el tipo de gráfico, los colores que se pueden utilizar, o si ustedes van a exponer, ya sea con Prezi, PowerPoint, o el Power que tiene el Drive, o con el OpenOffice, o si es para imprimir. Entonces, de acuerdo a eso, van a ver ustedes las condiciones o los elementos más óptimos de colores, cuáles conviene utilizar. Después de esto vamos a cerrar, voy a dejar de compartir para abrir, si no tienen dudas del gráfico, para abrir el próximo ejercicio, que es de encuesta. Parece que no hay dudas, Vilma. Perfecto, ustedes lo guardan, hemos dejado la posibilidad de que lo puedan subir, por ahí en el parcial van a tener que trabajar con más de un archivo, entonces van a tener que zipear, así que les dejamos ahí la opción que ustedes puedan practicar subiendo archivos zipeados y no zipeados. Vilma, acá Ana Laura me consulta, sí, que viste del último ejemplo que se realizaron los gráficos, cuando seleccionó los intervalos, automáticamente ya le creó los rótulos. Me pregunta si está bien, y le quedó igual, sí, digamos. Mira, sí, les muestro, perdón, eso también quería decirle. Miren, acá yo les comenté la clase pasada lo siguiente. Uno puede no marcar nada e ir a insertar gráfico. Y a partir de ahí se pone a ver los datos, perdón, tenía marcado. Entonces, yo puedo venir acá, hacer insertar, venir acá al asistente, y a partir de ahí voy a seleccionar datos y los voy colocando, no marqué nada. La otra opción es marcar lo que hicimos ahora, que es marcar nada más que los datos e ir al asistente de gráfico. Y lo otro es marcar los rótulos, etiquetas, más los datos, y después
llamar al asistente. Vengo acá y lo marco, ¿ven? Voy acá, voy al gráfico que necesitaba y lo coloco. ¿Mm? No hizo falta después ir a seleccionar los datos para agarrar los rótulos y etiquetas. ¿Sí? Son tres formas distintas de encarar un gráfico, pero los resultados sí, es lo mismo. Dejo de compartir, voy a abrir el próximo ejercicio. Mientras la profe prepara los archivos, les reitero, en relación a lo que ella dijo de que hemos preparado la tarea para subir los archivos de Excel, que está para que ustedes ejerciten y puedan subir los archivos y practicar subir los archivos, que lo van a tener que hacer en el parcial, pero nosotros no vamos a corregir el contenido del ejercicio, así que lo único que tienen que saber en referencia a eso es que cualquier duda que tengan sobre alguna dificultad o que quieran preguntarnos, lo tienen que hacer vía foro, porque no vamos a controlar ni hacer devoluciones de los contenidos de la ejercitación. Gracias. De nada. Bien. Voy a abrir el archivo encuesta. Este es un archivo que tiene el mismo formato que se usó la clase pasada. Creo que con ustedes no se había llegado a terminar, tenían que terminarlo ustedes, y si tenían alguna consulta, nos tenían que colocar por el foro. Vamos a hacer tablas, datos, resúmenes con fórmulas simples y condicionales, y vamos a hacer una tabla resumen, ¿sí? Voy a compartirlo ahora, se llama encuesta. Bien. Les dejo para que ustedes practiquen nuevamente hacer el cálculo de la edad y del índice de masa corporal para centrarlo en lo nuevo, que es la parte de tablas resúmenes, ¿sí? Entonces, acá está distribuido, según ustedes ven, en femenino, masculino, y acá está indicado quiénes comen comida chatarra. Hace referencia, estos son datos que se hizo un trabajo con alumnos de odontología, y se estuvo trabajando con estos datos, y se tomó datos, y se hizo cálculos y demás, un trabajo interesante. En la parte de comida chatarra, lo que hacíamos era, si durante una semana comían más de 2 veces comida chatarra, indicamos que sí, lo poníamos en el grupo que sí comían comida chatarra. Entonces acá ponemos sí, su porcentaje, no su porcentaje, y acá el tipo de comida. Ustedes después practican, ustedes combinar y demás. Acá se pone total, que va a ser mi valor de referencia. Bien, yo acá quiero saber, ¿cuántos sí comen comida chatarra y son mujeres? ¿Cuántos sí comen comida chatarra y son varones? ¿Sí? ¿Qué función condicional podría utilizar? Sofía nos dice contar si conjunto.
Danila, contar sí conjunto, Emilia, Simondi. Bien, fíjense, esto se llama, que también estaba en lo que hicimos antes, es una tabla que se llama de doble entrada. Tengo dos controles, dos. Por un lado controlamos el sexo y por otro lado controlamos el tipo de comida que realiza. Entonces son dos controles, dos criterios. Y quiero saber el contar. Entonces lo vamos armando. Quiero saber la cantidad, entonces contar. Hay criterio, hay condición, entonces un contar sí. Como tengo dos controles que hacer, dos criterios que controlar, entonces un contar sí conjunto. Entonces vengo acá, como hicimos recién, vamos a llamar al asistente de funciones. Acá yo ya puse usada recientemente por lo que acabamos de usar, pero si a ustedes no les aparece, pongan todo y lo buscan alfabéticamente. Contar sí conjunto, y no hay problema el orden en que hagamos el control, ¿sí? ¿Por qué quieren que empecemos? ¿Por la comida o por el sexo? A controlar. Primero controlamos que sean mujeres y después si comen comida chatarra. Por sexo o al nos revés. dicen acá. Perfecto, empecemos para ver Sexo. qué grupos hay de mujeres. Venimos acá. Entonces el primer criterio, en este caso, es femenino. Entonces después otra vez el rango, este no es igual que el caso anterior, que el rango es el mismo, acá el rango es distinto. Por un lado controlamos que sean mujeres y por el otro lado acá el tipo de comida que realizan, que consumen. Vienen acá, ¿no? Acá y le decimos sí. Ahora hacemos aceptar, entonces tenemos 19 pacientes, en este caso alumnos, que comen comida chatarra y que son mujeres. Prueben ustedes a hacer el de masculino. Y díganme cuánto les da. Alejandra pide que repitas, Dilma, porque se ha perdido. Esperemos que terminen de hacer el resto y lo repetimos. Les hemos dejado para que ustedes vuelvan a hacer el cálculo de la edad y de índice de masa corporal, que eso era de la clase pasada. Hay que agregar columnas y demás, y ustedes esa parte lo vuelven a hacer ustedes. Estamos centrándonos en aquellas funciones nuevas, que en este caso son las condicionales. 8 le Repito, da a Lucía, Andrés, Julieta. Aquí sí, a Milagros, a Emilia 8, Catalina 8, bien. Manuela 8, todos los 8. Perfecto. Voy a hacerlo, de paso lo repito, para aquellos que han tenido dudas. Venimos, llamamos al asistente, hacemos contar sí conjunto, tenemos más de un criterio, es una tabla de doble entrada, podemos empezar por cualquiera de los dos o cualquiera de los 5 o 6 rangos que tengamos que controlar. Venimos, marcamos, le ponemos en este caso sí, el primer control. Después marcamos para ver quiénes son de los varones que comen comida chatarra. Vamos acá. Y acá ponemos masculino. Y si al revés del otro para que vean que es lo mismo. Muy bien, da 8. Acá necesitamos el valor de referencia, que en este caso si no está indicado en ningún lado, es la sumatoria. Entonces acá volvemos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada y recién en el otro ejercicio, mi valor duda, mi valor incógnita, dividido mi valor de referencia, ponemos signo pesos para fijar y hacer después el llenado inteligente.
Entonces no es 17 y 8, sino que estamos hablando que hay un 32% de pacientes, en este caso alumnos varones que sí realizan comida chatarra, comen comida chatarra, y un 68% de mujeres. ¿Sí? Prueben ustedes a hacer el de no, y díganme qué valores les da. Once y 1, ¿puede ser? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Esperemos un ratito. Por acá nada. Emilia dice 1 masculino. Muy bien, confío en ustedes. Ya van 2 que dice 1. 11 femenino y 1 masculino, perdón. Perfecto, sí. Ustedes después hagan la autosuma y después hagan ustedes el porcentaje. Vamos a ver las otras funciones que tenemos que calcular acá. Fíjense que pide el desvío estándar, el promedio en masculino y el promedio en femenino de aquellas mujeres que comen comida chatarra. Entonces voy poniendo acá. Y pide esos datos respecto de la edad, que ahora nosotros no lo hemos hecho, pero ustedes practiquen también esto sobre la edad, que no comen comida chatarra, ahí lo corrijo, y sobre el peso, que eso sí nosotros lo podemos hacer acá. Venimos acá y respecto a la edad, ustedes después practiquen respecto a la edad y ahora podemos hacer respecto del peso. Desvío estándar es una función, no hay ningún criterio, no hay ninguna condición, quiere el desvío estándar del peso de todos los pacientes o alumnos en este caso. Llamamos al asistente, ponemos todo, no lo hemos usado recientemente, buscamos desvío estándar, hay varios desvíos, nosotros usamos la primera opción, porque nosotros no trabajamos con valores negativos, ni valores lógicos, ni de texto. ¿Sí? Para cada una de esas opciones, condiciones, están los otros desvíos estándar. Hacemos aceptar, y ahora es el rango. En este caso vamos a calcular sobre el peso, acá tengo el dato, acá lo marco. Aceptar. Recuerden ustedes, manejan en general 1 o 2 decimales. Ahora, fíjense, me pide el promedio del peso cuando es masculino. ¿Qué función condicional podríamos usar? Promedio sí, me dice Sofía. ¿Algún otro? Fíjense, cuando no sepamos la podemos ir armando. Entonces tenemos, lo que queremos es un promedio, tenemos la función promedio. Entonces nos preguntamos, ¿hay criterios o condición que hay que tener en cuenta? ¿Sí o no? Sí, nos dice Sofía, que sea masculino.
Entonces, es un promedio, sí. Como tenemos un solo criterio, un solo control, no hace falta usar el conjunto. Pues si ustedes quieren, siempre usan el promedio sí conjunto. Llamamos al asistente, todo, vamos a buscar promedio. Promedio sí, después vamos a usar el promedio sí conjunto para que vean cuál es el rango con su control, que es lo que nosotros tenemos que controlar. Lo que nosotros tenemos que controlar primero es, en este caso, es que sea masculino. Entonces tengo acá el rango donde tengo cargado esos datos en la tabla origen. En este caso ponemos masculino y de cuál es el rango que yo quiero tener en cuenta de promedio, que es lo que yo quiero promediar. Y yo quiero promediar, como acá habíamos visto, el peso. Entonces, venimos acá y marcamos el peso. Y hacemos aceptar. Entonces, un promedio condicional. No es un promedio de todos mis pacientes, sino los que cumplen una determinada condición. Ahora vamos a hacer este otro, que si se fijan, tenemos que calcular el promedio de las mujeres femeninos que no comen comida chatarra. ¿Sí? Creo que es así, no comen comida chatarra. Entonces, en este caso tenemos un promedio sí, pero como hay más de un criterio, más de un control que yo tengo que hacer, es un promedio sí conjunto. Entonces, llamo al asistente de funciones, ponemos todo, buscamos la función promedio sí conjunto, aceptar, y acá primero me pide rango del promedio, lo que yo quiero promediar el peso. Marco entonces el peso. ¿Qué vamos a controlar primero? Lo mismo que con la tabla resumen podemos controlar. Primero, a ver cuándo son mujeres, femenino, o primero la comida. Se puede comenzar por cualquiera de los dos. Por este que está más cerca, vengo acá y hacemos que no, ¿sí? Y el segundo rango criterio es acá, donde yo tengo cargado quiénes son mujeres y quiénes son varones. En este caso ponemos femenino. Y hacemos aceptar. Si tienen alguna duda, los repito, ustedes después acá tienen que combinar las celdas para que quede todo en una sola fila, que eso ya vimos, esta parte ya la vimos la clase pasada. Ahí vuelven a pedir que volvamos a repetir el porcentaje, Vilma, pero ya expliqué que ya lo hemos hecho varias veces, en varios ejercicios, y es tema de la clase pasada y no consultaron por eso. Bien, si al final nos queda un tiempito, lo volvemos a hacer, pero si no nos va a quedar cosas nuevas sin mostrarles. Y todo lo que ven hoy en los ejercicios ingresa en el parcial. Todos los ejercicios que hemos estado haciendo. Vamos a dejar los otros más, ¿sí? Y perdón, Lucía pregunta en el último ejercicio que hiciste si tiene importancia el orden en que uno pone los criterios. No tiene importancia el orden de los criterios, sí tiene importancia los rangos a los cuales uno les aplica el criterio deben ser equivalentes, o sea, que sirven, por eso te puede estar dando error si agarraste filas distintas para los dos tipos de rangos. Siempre tiene que ir desde la primera fila hasta la última fila de la tabla. Sí, por ahí sin querer marcamos donde tenemos cargado mujeres y varones y le ponemos no sí. Y ahí nos va a dar 0. El rango de los criterios dice rango criterio 1 y criterio 1. Ese rango, si voy a controlar si comió comida chatarra o no,
tengo que fijarme que sea, en este caso, de I5 a I41, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta y los hacemos al revés, entonces terminamos con 0. No es que nunca nos vaya a dar 0, hay muchas veces en tablas, resúmenes, que uno de los valores de nuestra tabla resumen, tabla de doble entrada, tabla control, estudio de revisión o lo que sea, puede llegar a darnos 0, ¿sí? Pero en los casos en que nosotros le damos, no. Para que les ayude a saber cuándo está bien y cuándo está mal. Podemos comenzar tanto por, si es una tabla de doble entrada, puede ser de triple o cuádruple entrada. Acá hacemos solamente 2 controles en este ejemplo. Por último, acá tenemos que encontrar la cantidad de casos. Cantidad de casos se refiere a cuántos pacientes atendí, cuántos alumnos tuve, cuántas patologías en general, sin ningún criterio o control. ¿Qué función podría utilizar? ¿Qué les parece? Tenemos 2 opciones básicas. Sofía Martinato dice contará o suma. Los chicos dice Rosario, Bulertas dice suma, Simondi Emilia dice suma, Manuela contar. Bien, en este caso, chicos, lo que yo quiero saber es la cantidad. Entonces, la función sería contar. Como no tengo ningún criterio ni condición, es contar solo. A diferencia de los otros que teníamos que hacer algún tipo de control. Acá no, quiero saber cuántos son en total y usamos la función contar. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, hay 2 funciones que me dan la cantidad así sin control. Ahora les muestro. Llamo al asistente de funciones y vamos a buscar el contar solo. Es por lo cual quiero que tengan y se fijen bien. Acá dice, contar. Cuenta el número de celdas que contienen números, ¿sí? O sea, me va a contar cada fila, cada elemento, cada celda que yo le marco, y si tiene un número, me lo va a tener en cuenta. Entonces, si uso esta función, tengo que decir, venir acá a ver cuántos pacientes atendí, tengo que marcar, por ejemplo, el peso. Me va a contar cuántas celdas tiene el de peso. Si yo llego a marcar donde dice femenino, masculino, o donde dice sí o no, me va a dar 0, porque no hay número. Vengo acá, hago aceptar, y me dio 37. Si yo llego a tener tabla o necesito marcar celdas que tienen letras, para eso hay otro contar que se llama contará. ¿Ven? Y acá cuenta todas las celdas que yo marque mientras no haya un vacío, no estén vacías. Venimos acá, hacemos aceptar, entonces podemos venir acá y marcar, por ejemplo, donde yo tengo puesto masculino y femenino. Me va a contar cada celda es una fila, cada fila es un paciente que yo atendí. Hago aceptar, ¿ven? Y me da la misma cantidad. Entonces tengan cuidado, el contará, pueden usarlo tanto si hay letra como si hay número, hay que fijarse que no haya vacíos, y en el caso de usar el contar, fíjense que tiene que marcar aquello que sea número. En este caso uno dice fríamente número, pero cada número, cada celda con letra corresponde a un paciente que uno ha atendido. Bien, estando acá, lo que queremos también mostrar es que muchas veces, más allá de lo que uno le pida, muchas veces ustedes necesitan ordenar la tabla, ¿sí? Excel permite muchas cosas. Una de esas es el ordenar. Acá en la tabla, uno siempre recomienda que si uno necesita ordenar, primero marquemos toda la tabla,
¿sí? Y después de eso vayamos a acá, en inicio, a la derecha, ahí tienen la función de ordenar y de filtrar. Fíjense que yo vengo acá, tenemos las primeras opciones, hacemos que Excel tome la primera columna y ordene en forma ascendente o descendente, pero si yo no quiero por la primera, yo quiero indicarle por cuál quiero ordenar, vengo acá y hago orden personalizado. Perdón, me parece que me fui momentáneamente. Sí. Sí, por un segundo. Listo, ahora vuelvo a repetir el ordenar. Esta partecita, sí. Vengo acá. Bien. Marco toda la tabla, me voy acá a ordenar. Estos son los que hace automáticamente lo primero que encuentra. Voy acá donde dice orden personalizado y yo elijo por cuál quiero ordenar. ¿Sí? Vengo acá y le digo, a lo mejor quiero ordenarlo por peso, quiero ordenarlo por talla, o quiero ordenar por quienes fuman por un lado y por otro lado quienes no fuman. ¿Sí? Vengo acá, por ejemplo, fuma, los valores y pueden ser en forma ascendente o descendente. Van a ver que si elegimos por número, peso, por ejemplo, ahí me dice de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? Vengo acá, pongo fuma, hago aceptar y me ordena toda la tabla. Primero por un grupo de los que no fuman y después por los que sí fuman. Les vuelvo a repetir, siempre conviene marcar toda la tabla antes de llamar a ordenar. Si ustedes no marcan toda la tabla, Excel les va a preguntar si requieren ampliar la selección. ¿Qué pasa? Muchas veces, chicos, ustedes todavía no han terminado de cargar todos los datos, y por ahí tenemos columnas que todavía no la hemos llenado, y otras que sí. Entonces, Excel no se va a dar cuenta de que hay columnas vacías y que después hay otras llenas y que también las tiene que marcar. Entonces, por ahí me pueden quedar datos desordenados. Entonces, por eso conviene primero marcar la tabla y después llamar al asistente para poder ordenar por lo cual yo necesito. ¿Sí? Y por último, en este ejercicio, fíjense que pide el tema de hacer un gráfico. Fíjense qué gráfico pide, si es lineal, columna, área, de barra, díganme cuál, y qué datos son los que se piden graficar, para así lo hacemos. Fíjense en el PDF y me dicen. Y alguno se da cuenta de qué tipo de gráfico es, y qué datos. Acá nos dicen barra vertical, dice Sofía. Manuela dice columnas 3D. Y Rosario nos dice gráfico en columna, ¿puede ser? Columna dicen acá también, columna en 3D. Muy bien, es un gráfico de columna y es en 3D. Vamos, déjenme acá que hago el cálculo rápido. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que graficar?
¿Qué es lo que se grafica, chicos? Chicas. Los que sí, los que no comen comida chatarra. Fíjense un dato importante. Entonces, ¿qué marco yo? ¿17, 18, 11 y 1? ¿O marco 68, 32, 91, 8? Ambos son datos de sí comida chatarra y no comida chatarra. ¿Qué es lo que se está marcando ahí? ¿El valor absoluto o el valor relativo? Acá nos dicen el porcentaje, el relativo, porcentaje. Valor relativo también. Excelente. Bien, entonces, marcamos, primero lo voy a marcar sin rótulos y etiquetas, perdón, si lo vamos a hacer así. Marcamos primero la etiqueta y los rótulos, vamos a hacer otro sin marcar. Esto está continuo, no necesita hacer control. Vimos la clase pasada que cuando está discontinuo los datos a graficar, hay que usar la tecla control. Marco los primeros y antes de marcar 68, 32, ahí presiono control, marco estos datos y marco estos otros datos. O sea, la distribución de femenino y masculino por la comida que realiza. Ya marqué los datos, me voy a insertar, como ustedes bien dijeron, es un gráfico en columna, y es un gráfico en columna 3D. Bien, es 3D agrupada, sea uno al lado del otro, o uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro, nos dicen acá. Perfecto, hacemos cliquear, y acá tenemos... No agrupadas, por separado. Sí, están separados, pero están uno encima del otro, o sea, termina de graficar una serie y encima de esa serie 1 grafica la serie 2, ¿sí? Es lo que está indicando, es la segunda opción del gráfico 3D de columna. Esto es lo básico. Ahora, ¿qué cosas nos faltan, por ejemplo? Más allá de cambiar el título, en vez de 1 y 2, de que tiene que decirnos sí comida chatarra y no comida chatarra. Entonces en eso, en la solapa de diseño, vamos a seleccionar datos que nos faltaron seleccionar. Venimos acá, ven, donde vimos antes, donde dice 1 y 2, hacemos editar, y ahí marcamos sí. Y como está discontinuo, otra vez presiono control y marco el no. Ahí hacemos aceptar. Aceptar, y acá tenemos el gráfico. Podemos utilizar alguna otra combinación de colores que ustedes necesiten o requieran para que se vea mejor. Otras cosas que ustedes pueden llegar a necesitar, por ejemplo, en el gráfico, es la etiqueta de datos. A lo mejor quieren que aparezcan los numeritos, los valores. Venimos acá en más opciones de la etiqueta, por ejemplo, y le decimos que queremos ver el valor, o el nombre de la etiqueta, o el valor solo. Eso lo veíamos en el gráfico circular que vimos en la clase pasada. Recuerden siempre que cualquier parte del gráfico es editable, chicos. Se tienen que fijar bien cuáles son los criterios que le pedimos para cumplir con las consignas. Otra cosa que se puede requerir por ahí es cambiar la escala, que lo vimos en la clase pasada, el tema de la escala. Puedo venir acá, marcar la escala. Botón derecho no es la única forma, yo les muestro una. Vamos al final donde dice dar formato. Y acá ven, la escala es cada 20, me muestra el valor y me muestra lo que se grafica, ¿sí? Puedo venir acá a 20, acá tengo el valor 20, acuérdense que está porcentual, por eso dice 0, acá puedo decir, bueno, en vez de cada 0,20 que sea cada 30.
y ahí me lo cambia. O venir y ponerlo menor. Me hace más cortes, me hace más escala, más elementos de escala. Esa es otra cosa que pueden llegar a requerir. Cambian el nombre del gráfico. Si necesitan, vuelvo a marcar y les vuelvo a hacer el gráfico. Me avisan. Piden que repitas lo último, Vilma. Lo de la escala, bien, vengo acá, tengo la escala, puede ser la escala, puede ser horizontal o vertical. La clase pasada creo que hicimos una en vertical. La señalamos, botón derecho, vamos al final donde dice dar formato al eje. ¿Sí? Estando ahí, tenemos acá la escala está cada 15%, acuérdense que es porcentaje, podemos requerir que sea cada 20, cada 25, cada 30, uno ahí lo cambia y automáticamente les cambia a ustedes la escala. ¿Sí? Siempre comienza en 0, salvo que ustedes requieran otra cosa, hasta 100. Y a partir de ahí se mueve. Eso es un elemento que puede cambiar. Otro pueden requerir ustedes que en el gráfico estén los datos. Ustedes pueden decir, mira, sí, quiero ver los valores que estén puestos en el gráfico. Eso se llama las etiquetas de los datos, sus valores. Eso también pueden llegar a colocar en el gráfico. Pueden colocarle el nombre del gráfico, podemos colocarle las leyendas. Venimos acá, como vimos en la clase pasada, marcamos, venimos a agregar elementos del gráfico, y podemos acá, ¿ven? Títulos del eje. Puede ser horizontal, o pueden ser vertical. Horizontal podemos poner Ahí me preguntan, Vilma, si los que no tienen Office y usan el Drive para hacer el ejercicio, si tienen todas las mismas opciones que el Excel de Office. No, no están todas las mismas opciones, pero todas las funciones que vamos a tomar y todas las opciones de modificación y edición de gráfico están disponibles en las dos versiones. Así que no se preocupen. Lo último que mostré es cómo agregar un gráfico en la solapa diseño y en la parte de formato, perdón, en la solapa de diseño. Acá en agregar elementos de gráfico, uno ahí puede agregarle títulos del eje, títulos del gráfico, la etiqueta de los datos. Podemos agregar la tabla de los datos que estén en el mismo gráfico, una tabla, ¿ven? De los gráficos. Líneas, pueden tener más líneas los gráficos de guía. La leyenda, eso está puesto en la parte inferior. Si se fijan la leyenda, también vimos el tema leyenda en la clase pasada. La leyenda es esto que me dice el color a qué corresponde. En este caso el más claro femenino, más oscuro masculino. Eso es la leyenda. Puede estar a la izquierda la leyenda, arriba, a la derecha, puede estar en la parte inferior. Ustedes van viendo dónde queda mejor o dónde se le pide o no tener leyenda. En el gráfico circular que hacíamos la clase pasada, no teníamos leyenda porque poníamos las indicaciones, los rótulos, etiquetas, cada lado de la partición. Entonces no necesitábamos leyenda. En este caso sí es conveniente tener leyenda. Vamos a dejarle otros ejercicios para practicar, ¿sí?
¿Alguna consulta? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? A partir de acá podemos cambiar también el tipo de gráfico. Me preguntan si vamos a ver lo de fecha de nacimiento de nuevo, Vilma. Yo ya lo explicamos a eso y lo he explicado yo para algunos alumnos en el foro hoy, así que fíjense que ahí están las instrucciones de cómo hacer el cálculo de la edad a partir de la fecha de nacimiento. Cualquier cosa que no les salga, nos preguntan por mail. Fíjense entonces en foros en donde el doctor contestó la duda de la parte del cálculo de la edad. Si con esa explicación no entienden, nos avisan porque podemos llegar a generar un pequeño video o ponerles imágenes para ayudarlos si no entienden esa explicación, si lo hacemos de otra manera. Si no tienen dudas, vamos viendo el otro ejercicio, aunque sea para poder comenzarlo, o que ustedes vean lo que más le cuesta para ponerse a trabajar en esa parte. Dejo de compartir momentáneamente para buscar el próximo ejercicio. El próximo ejercicio se llama consumo. Se fijan, tienen la información de la edad, sexo, tipo de bebida que consumen, la cantidad por día en mililitros que consumen, y bueno, el tema del estado de embriaguez, más de 6 veces por año, quienes así lo hacen, y vamos a tener que hacer un cálculo que ahí dice que aquellos que consumen por día más de 750 mililitros de cualquier bebida alcohólica, se lo considera que tiene un hábito alcohólico, se tiene que decir que sí, que tiene hábito alcohólico. Después de eso, fíjense que hay que calcular promedio, mediana, moda, mínimo, máximo, que son funciones que no son condicionales, no hay un criterio, ven que ahí no pregunta el promedio de algo específicamente, sino el general, y de lo que se pide es de los únicos datos que tenemos valor numérico, que en este caso es de la edad y la cantidad de consumo por día en mililitros de bebidas alcohólicas. Entonces, por eso está en gris la B y la E, que son de los datos que nosotros podemos llegar a calcular. Después de eso van a ver que tienen 3 tablas resúmenes. Frecuencia, recuerden que es la cantidad de, ¿tá? Después pide promedio, y después pide otra vez la cantidad, pero ya distribuido por tipo de bebida, con 2 gráficos. ¿Sí? Váyanlo abriendo, fíjense que hay un orden, fíjense por qué está ordenado. Mirando ustedes ven por qué está ordenado, fíjense si lo pueden ordenar. Fíjense si pueden hacer acá la función que ya la hemos utilizado, es una de las que hemos usado primero como función condicional, para poder trabajar. Yo voy abriendo el ejercicio. Vilma, no se ve el ejercicio. Sí, ahí estoy buscándolo. Se me había perdido. Ahí voy. Ahí voy. Se me había... Acá está. Acá lo tengo. Fíjense, voy a esperar un ratito. Quiero que céntrense en aquello que más le cuesta. Fíjense las funciones que son condicionales, las que son simples. Fíjense el tema ordenar. No se fijen el tema de formato. Inténtenlo hacer ustedes y después yo lo comienzo a hacer paso por paso acá por video. ¿Sí? Fíjense si ustedes lo pueden hacer.
La idea es que ustedes empiecen a trabajar solos un poquito, a ver cómo lo pueden llevar solos un ratito, chicos. A ver si lo pueden hacer ustedes sin que nosotros les estemos indicando dónde cliquear. La parte de formato ustedes lo pueden ver después, que es la parte de alineación, la parte de acomodar los datos. Yo ahí espero un ratito, si no comienzo a hacer la primera función. Cuenten por chat, chicos, si van pudiendo hacer algunas cosas. ¿Pudieron hacer acá la función? ¿Cuál utilizarían? ¿Qué función utilizaron acá? Si consume más de 750 mililitros, entonces acá tiene que decir sí. ¿Cuál usarían ustedes? Sí, nos dicen acá en el chat. Perfecto, venimos acá. Contar sí que está equivocado, o sea, es la función sí, no contar sí. No, acuérdense que hay que hacer la distinción entre la función sí, que sirve para evaluar celdas individuales, y la contar sí, que produce resultados de rangos grupales, o sea, de rangos. En estos casos yo quiero saber, cada paciente, si lo que consume supera un determinado nivel, si supera, yo quiero que me diga la palabra sí o sí tiene hábito alcohólico. Venimos acá, llamamos al asistente, buscamos, es una de las usadas recientemente, si no ponen todas y queda ordenado alfabéticamente. ¿Cuál es mi prueba lógica? Acá yo tengo cargado cuánto es el consumo por mi paciente. Lo señalo y pregunto, ¿es mayor a 750? Si es mayor, yo quiero que me indique con la palabra sí. Si no, puedo poner la palabra no, poner guiones, poner espacio. Yo me estoy centrando por positivo. Si no, puedo poner no, o les vuelvo a repetir, o espacio, o guión, para que no me salga la palabra falso. Hago aceptar, y después hago llenado inteligente. Entonces, ¿qué hace Excel? Toma cada valor de la cantidad de consumo por día de mililitros de bebida alcohólica, lo compara con ese criterio que yo le puse, con esa prueba lógica, con esa pregunta que yo le hago al paciente, decir, ¿consume más de 700? Sí. Bueno, directamente lo cargo. Después, fíjense, estas funciones son genéricas, son sin condición, entonces no son funciones condicionales. ¿Del promedio de qué? De lo que podemos hacer ahora, que es, en este caso, de los valores numéricos, de los datos numéricos que yo tengo, que en este caso es de la edad,
y de la cantidad. Recuerden que cuando yo vengo acá, lo vimos en la clase pasada, podemos calcular el promedio, me busca el Excel automáticamente, en este caso está bien, lo hago una vez y después podemos copiar o hacer llenado inteligente, después borrar y pegar, ¿sí? No hace falta que repitamos otra vez la función, sino simplemente con copiar y pegar, él sabe que le hemos movido la columna y la cambia. De columna B, donde teníamos la edad, a la columna E. Lo mismo podemos hacer con los demás datos. Yo el mínimo, venimos acá, llamamos al asistente, controlamos acá, no tomar el promedio, tengan cuidado, Excel marca, no se da cuenta que hay una función en medio, cambio el rango, lo pueden escribir y hacen aceptar. Vamos a copiar. Fíjense en las tablas resúmenes, si tienen dudas respecto de alguna. Fíjense si les sale, si no vengo acá y se los repito. A ver qué función utilizarían. En esta primera, uno quiere saber la cantidad de personas que consumen cerveza, la frecuencia es la cantidad de personas que consumen bebida de vino, alcohólica, cerveza, fernet u otras. Contar sí, nos dicen acá los chicos. Perfecto, vamos a hacer la primera para ver si nos da igual. Acá. Está bien el contar sí porque tenemos un solo control que realizar. Si ustedes en vez de contar sí, siempre quieren usar contar sí conjunto, está bien. También se puede hacer porque el contar sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, es desde un criterio, condición, pregunta, hasta más de 100. Aceptar. El rango, donde yo acá, son los datos donde yo tengo ingresado ese tipo. Necesito, marco, ¿sí? Si quiero hacer llenado inteligente, acuerdo presionar F4, y el criterio es que sea igual a cerveza. Hago aceptar, después puedo hacer llenado inteligente, y acá en vez de cerveza le coloco Fernet, por ejemplo. Acá le coloco vino. Veamos la otra tablita que hay que hacer. Que lo que me pide es un promedio.
Bien, fíjense ahí qué es lo que me está pidiendo y cuál función podría utilizar. Bueno, acá hay varios. Dicen promedio si conjunto, contar si conjunto. Bien, fíjense que ahí dice promedio, ¿sí? Quieren saber el promedio de consumo por día que tienen las mujeres de cerveza, después de Fernet y de vino. Entonces, la vamos construyendo. Es promedio. ¿Es condicional? Sí. Tengo que hacer controles, tengo criterios. Entonces, promedio sí. Y como tengo dos criterios, por un lado tengo que ver cuándo es mujer, cuándo es varón, y por otro lado tengo que controlar qué tipo de bebida consumen, si cerveza, fernet, vino u otro. Entonces, promedio, sí, conjunto. Vamos a hacer la primera opción, venimos acá, promedio, sí, conjunto, hacemos aceptar. ¿De qué quiero yo el promedio? Es lo primero que me pregunta. Yo quiero el promedio de esto, de cantidad por día de lo que consumen mis pacientes. Entonces, marcamos acá y ya empezamos a controlar. Podemos, como le hemos comentado, comenzar por cualquier criterio. El orden no hay problema. Marcamos, por ejemplo, primero donde tenemos los datos del tipo de bebida alcohólica. El primero tiene que ser cerveza. Y después controlamos cuándo es mujer y cuándo es varón. Venimos acá, marcamos, donde tenemos cargado ese dato en la tabla origen, tabla madre, tabla matriz, y ahí la primera vez es femenino. Entonces, esto de 500 mililitros, hay un promedio de consumo en mujeres de cerveza por día de 500 mililitros. ¿Sí? Fíjense si ustedes pueden hacer el de Fernet y si pueden hacer el de masculino. Cuánto les da y compartimos entre varios para ver cuál es. Así después vemos rápidamente la otra tabla antes que se vayan. Darío, ¿vos ya preparaste el archivo? Sí, Vilma, está disponible ya el archivo en el módulo 4. Se llama Bien. segundo parcial. Nota segundo parcial. Listo. Bueno, vamos a ver si no tienen dudas respecto de eso, si hacemos el otro. Yo voy poniéndolo a los rótulos de etiquetas. Bueno, fíjense en esta última tabla resumen, qué es lo que me está pidiendo y qué función condicional utilizarían.
Vilma, acá ¿sí? Rosario consulta que no le sale el ejercicio, si lo puedes repetir. A promedio y promedio sí, conjunto sí. Perfecto. Hago acá el ejemplo en masculino. Es un promedio, entonces un promedio condicional es promedio sí. Como hay más de un control que tengo que hacer, por un lado si son mujeres y son varones, y por otro lado cuál es el tipo de bebida, entonces promedio sí conjunto. Vengo acá, llamo al asistente, es lo último que utilicé, si no pones todo y lo buscas alfabéticamente. Promedio sí conjunto. Primero, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿De qué quiero hacer el promedio? Lo que quiero hacer es el promedio de la cantidad por día que consume mililitros de bebida alcohólica, en este caso. Entonces, este es mi rango que yo tengo que tener en cuenta. Tengan cuidado de no marcar otras fórmulas y otras funciones, ¿eh? Siempre es de la tabla madre, de la tabla raíz, de la tabla origen. Y ahora empezamos con los controles. El orden de los controles no hay problema. Podemos hacer primero, por ejemplo, si es mujer o varón, que en este caso es, tenemos que controlar que sea varón, para que me calcule el promedio, que sea masculino, y el otro control es el tipo de bebida. Entonces venimos acá, marcamos el rango de la bebida, y le decimos, en este caso, que sea cerveza. ¿Sí? Hacemos aceptar. Entonces tenemos acá el promedio en varones de consumo por día de bebida alcohólica, en este caso de cerveza, de 1.178 mililitros. De este grupo de pacientes con el cual estuve trabajando. ¿Sí? Esto no es de alumnos, quédense tranquilos, los datos son de pacientes, ¿sí? No de alumnos. Y en el caso de mujeres, la cantidad por día promedio de consumo en mililitros de cerveza es de 500. Ustedes después pueden hacer, si quieren hacer llenado inteligente, acuérdense de qué es lo que se mantiene permanente cuando uno hace llenado inteligente. Se mantiene el tema de los rangos. Entonces acuérdense de poner pesos, fila, pesos, columnas, de todos los que son rangos, ¿sí? Con F4, hacen aceptar y después hacemos el llenado inteligente. Entonces acá, en vez de cerveza, ¿sí? En vez de cerveza le tenemos que poner que sea Fernet. Seguimos con mujeres, entonces esa parte no la tenemos que cambiar. Hacemos aceptar y ahí está indicado el consumo, en este caso la bebida alcohólica es Fernet y no cerveza. Entonces también si quieren pueden utilizar lo que hemos visto, que es usar el signo pesos, que es fijar, en este caso lo que se mantiene para hacer copia o llenado inteligente, los rangos. El promedio de todo lo que es la tabla madre, tabla original de los datos que nosotros tenemos siempre se mantiene. Siempre va a ser de tal fila, de tal paciente a tal paciente. Fíjense ustedes después cuando tengan los datos, acá pide un gráfico circular de la distribución por sexo. Ese dato ustedes ya lo tienen cuando hagan la última tabla de más abajo. Ahí van a tener los datos para hacer el gráfico, en este caso circular. Y del último gráfico también hacen por cantidad. Cantidad de personas que consumen distribuido por tipo de bebida y por sexo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda respecto a cuál es la función que hay que utilizar acá en la última tabla? Si no tienen dudas, ya aquí terminamos, o espero a ver si pueden hacer esperamos a ver si pueden hacer los gráficos. Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir esta función acá.
Contar sí conjunto en la última tabla. Muy bien. Porque pedimos la cantidad y porque tenemos dos criterios. Uno, el tipo de bebida y otro distribuido entre mujeres y varones. Entonces, contar sí conjunto. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Si no, damos por terminado acá. Bien. En general, reitero el mensaje que les pasé anteriormente. Consideramos nosotros que la actividad en el foro ha sido escasa. Esto, viendo las preguntas que han hecho referidas a los porcentajes, a las funciones básicas, es que no han practicado. O sea, que todavía no les ha surgido la dificultad porque han estado ocupados con las otras materias. Así que la sugerencia nuestra es que no se queden con lo que han visto en la clase de hoy, que tienen que practicar y que no esperen a último momento porque estos procedimientos en Excel requieren de sedimentación, o sea, sedimentación interna, o sea, que ustedes después que lo hagan tengan la certeza de que lo pueden hacer bien. Y no es lo mismo hacer un práctico asistido por nosotros, como el que estamos haciendo ahora, que tratar de confrontarse solo con un ejercicio. Así que bueno, no dejen de preguntarnos por el foro y cualquier duda va a ser respondida. En el módulo 4 hemos agregado un archivo que dice notas del segundo parcial, en donde tienen las notas del parcial para que puedan consultar. Si no hay ninguna otra duda, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Chao chicos, chao. Chao chicos, hasta luego. Sí, la clase ha sido grabada, así que dentro de un rato va a estar subida para que puedan utilizarla para repetir algunos pasos. Exactamente, ahí le contesté a los privados a los chicos, a algunos que iban diciendo, preguntando. Entre esta noche y Sí. mañana viernes temprano va a estar la clase para que lo puedan ver. Hasta luego, muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Aníbal, creo que ya podés cortar el grabar.